Bienvenido a la presentación del módulo 2. Mi nombre es Sebastián Pueblo y junto a Andrés Zamora hablaremos de digitalización, almacenamiento y recuperación de voz. La idea general del sistema utilizará un transductor, el micrófono electret, el cual generará una señal eléctrica que será procesada por una ADC para digitalizarla. Esto se puede representar por etapas, donde la primera etapa estará el micrófono, la segunda etapa la amplificación inicial, luego está la etapa de filtros que son útiles para recortar las frecuencias dentro del rango audible y añadir algo de ganancia. Y finalmente el circuito de protección a fin de poder proteger el microcontrolador Arduino con el cual estaremos trabajando en esta experiencia. Cabe mencionar que el transductor genera 2 mV a una distancia de 1 metro. Por lo tanto es necesario amplificar 1250 veces la señal para poder llegar de forma óptima a la entrada de Arduino. Con esto se garantiza la máxima resolución para el muestreo de la señal. En la etapa de amplificación inicial se dispone del uso del amplificador TL071, el cual tiene una baja figura de ruido que está configurado como amplificador inversor. Respecto al diagrama de amplificación inicial presentado por el profesor Sebastián Fingerhut, se ha modificado R3 por un potenciómetro a fin de poder controlar la ganancia y a su vez aumentarla a un máximo de 50 veces. Esto implica que se use una ganancia de 5 para el filtro de paso alto y otro 5 para el filtro de paso bajo, y así poder contener en un total 1250 de amplificación a la señal. Es importante mencionar que el micrófono electret funciona internamente con un JFET, por lo tanto requiere de una resistencia de polarización. Allí entra en juego R1, el cual genera un voltaje de drain para el JFET. Notar que si cambiamos el valor de R1, cambiaremos el voltaje que verá el JFET. Por lo tanto, con esto modificaremos la ganancia del mismo micrófono. Se puede concluir que es muy importante R1 para el funcionamiento del transductor. Además, se utilizaron condensadores de desacoplo para poder reducir el ruido de las fuentes de alimentación y condensadores de acoplo a fin de poder eliminar la componente continua de la señal. Este es el circuito diseñado para la etapa de amplificación. Se utilizaron potenciómetros en los filtros con el propósito de mantener un control sobre la función de transferencia, a fin de poder controlar la frecuencia de corte. Aquí hay ejemplos de la utilidad que tiene el uso de los potenciómetros a fin de poder modificar la frecuencia de corte. Aquí estaría para el filtro de paso bajo. Finalmente, al montar el circuito se obtienen las frecuencias de corte dentro del rango audible, atenuando frecuencias menores a 20 Hz y mayores a 20 kHz. Además, aquí hay una prueba del muestreo del sistema que ha captado un grito, ya teniendo todos los bloques conectados. Ahora se utilizará un sistema DAC para recuperar la señal al mundo análogo, que reconstruyéndola y añadiéndole potencia a la señal podrá actuar sobre un speaker generando sonido. Se ha puesto a prueba la fiabilidad del sistema de amplificación. Para ello se midieron los decibelios que recibe ADC frente a un medidor de presión sonora. Como es posible observar, los valores son similares, por lo tanto esto garantiza que la señal procesada por el microcontrolador es fiable. A la salida del DAC, se tiene una señal con espurias de alta frecuencia, los cuales se aprecia como una señal escalonada, y estos escalones también se conocen como figuras. Es posible eliminar las figuras con un filtro de paso bajo y a fin de conseguir el valor medio de la señal, es decir, conseguir la señal sin esos escalones. Además es posible notar que existe una disminución significativa de la frecuencia. Una posible solución, sin reemplazar la ADC, es hacer un barrido de la frecuencia de muestreo. Finalmente, en la etapa de potencia, la señal que fue llevada al mundo análogo nuevamente, gracias al DAC, entra a esta etapa. Aquí nos encontramos con un amplificador de clase AB, el cual es simétrico debido a los BJT que posee, y que a su vez garantiza amplificación de corriente simétrica. Las modificaciones que se hicieron a este diagrama fue añadir resistores en las ramas del colector para controlar la corriente que será inyectada. Todo esto finalizó con el sistema en completo funcionamiento de la digitalización de la señal y la recuperación de la misma, a pesar de tener una pobre calidad de audio. Y con esto hemos finalizado la presentación del módulo 2. Muchas gracias por escucharnos.